Como homenaje a uno de los personajes más grandes de Colombia, al contestatario mayor colombiano, Harold Alvarado Tenorio, y un homenaje no solo a él, sino a su libro, Ajuste de Cuentas, que es un libro donde muestra toda la podredumbre de la cultura colombiana, muestra los horrores que se han cometido, la Casa Silva, el Magazine del Espectador, algunas revistas, los festivales, poetas conservadores que, a pesar de que escribieron unos buenos poemas, eran seres impíos, corruptos, ladrones. Muestran lo que ha sido la gerencia cultural del Banco de la República. En fin, es un libro lleno de cosas hermosas y esperamos que pronto alguna editorial colombiana edite ese libro y de alguna manera llegue a algunos acuerdos con la editorial española. Entonces yo le he pedido a Harold Alvarado que lea un pasaje de esos conocidos que él tiene y le dije que escogiera de la casa siendo muy divertido. Eduardo Carranza falleció el 13 de febrero de 1985, un mes después que el Reino de España concediera el premio Cervantes a Ernesto Sábato, presea a la que aspiraba el poeta desde la llegada al poder de Belisario Betancur, íntimo amigo de Felipe González. En octubre de 1984, Carranza había sufrido en Madrid, en uno de los hotelitos que frecuentaba en la Moncloa, una suerte de apoplejía que terminó por llevarle a la muerte. Sus restos mortales fueron depositados en el cementerio de Sopó por el mismo presidente de la República y una comitiva de la que hicieron parte varios de los ministros del despacho, el jefe del nuevo liberalismo, Luis Carlos Galán, el expresidente Carlos Lleras Restrepo, director de Nueva Frontera, la directora de Colcultura, doña Amparo Sinisterra de Carvajal, Gustavo Esguerra, gobernador de Cundinamarca, e Isnardo Ardila, alcalde de Bogotá. Ya para entonces, su hija había pensado que al deceso del padre, libros, manuscritos, fotos y numerosos objetos y materiales bibliográficos que le pertenecían debían de ir a parar a algún lugar donde sirvieran para el estudio de la poesía. Voy a contarles una anécdota que está en el libro. Antes de que muriera Eduardo, yo vine de Nueva York y fui con María Mercedes a ver a Eduardo, porque Eduardo Carranza era muy amigo mío. Entonces, Eduardo vivía como en la 72 con 17 o con 18, tenía una casa allí. La casa era una casa antigua, vieja, pero tenía un patio adelante y Eduardo había puesto a la entrada de la casa una estatua que le habían hecho cuando él era agregado cultural en España, porque Eduardo toda la vida usó capa española y boina vasca, pero en España le dio por la colombianidad y se hizo hacer una estatua con una ruana. Ese busto lo tenía a la entrada de la casa y las palomas lo mantenían ya bastante defecado. El hecho es que nosotros fuimos y visitamos a Eduardo y al salir, después de ver a Eduardo, le dije yo a María Mercedes, hola, tu papá está muy enfermo, ¿cómo te parece? ¿Y qué va a pasar con todas esas cosas que tiene Eduardo? Estos arcones españoles, esta cantidad de recuerdos. Y ¿por qué no buscamos la manera de que alguien recoja esto? María Mercedes en esa época era muy altanera, me miró de la manera más seria posible y me dijo, usted como jode, ¿no? Lo que quiere es convertirme en la Gloria Gaitán de la poesía. Y ciertamente terminó en Gloria Gaitán de la poesía. Sigo leyendo.
Mientras meditaba en ello, un día de marzo de aquel año, en las oficinas de Nueva Frontera de la séptima con 17, Genoveva Carrasco le comentó en presencia de Darío Jaramillo Bunelo, el ya casi todopoderoso gerente cultural del Banco de la República, cómo en una casa de inquilinato de la Candelaria, donde había muerto José Asunción Silva y pasado días amargos Aurelio Arturo, estaba en venta y en franco deterioro. Para junio la casa ya estaba en manos de la corporación que regentaba la compañera sentimental de Patricio Samper, que muriera a manos de su propio hijo, que le propinó una veintena de puñaladas mientras se desempeñaba como embajadora en Israel en 1995. Mientras este señor Samper se fue a la ópera, y dicen que Genoveva, que era la segunda esposa de Samper de Patricio, se había llevado también la sirvienta, a la que quería mucho, y el hijo de ambos tenía siempre el seno de la sirvienta, pero era paranoico, y al verla en franca amistad con la sirvienta, enfureció y le pegó 21 puñaladas, mientras en la ópera cantaban Turandot. Bueno, pero no les diría porque estaban... Es que no entendí. ¿No entendieron? Justo un año después... Es que viendo a los Simpsons todos los días. Justo un año después de la muerte del poeta y a 6 meses del holocausto del Palacio de Justicia y la catástrofe de Armero, póngale cuidado. Justo un año después de la muerte de Carranza y a 6 meses, habían pasado 6 meses del holocausto del Palacio de Justicia y la catástrofe de Armero, el 24 de mayo de 1986, el presidente Betancourt inauguró la Casa Silva, cuyos trabajos de restauración habían durado 9 meses, dirigidos por Rodolfo Ballín Magaña, quien con denodada paciencia recuperó el esplendor de los mascarones y las viñas, los demonios sonrientes de los rincones de la sala, las ostentosas crestas que coronan las puertas y los rosetones del patio que entrelazan conchas de nácar con delfines y tridentes de tritones. Como si se tratara de un palacete y no de una casa de inquilinato, al restablecedor colocó en las habitaciones y los corredores lámparas y arañas decimonónicas, y en las puertas y ventanas los herrajes, cerraduras y pomas originales compradas a desorbitantes precios en las anticuarias bogotanas del Chapinero, haciendo que los bastidores dieran la apariencia de la arquitectura republicana con vidrios de colores fabricados para la casa por artesanos del barrio Egipto. Un inmenso salón fue habilitado con 3 de los cuartos de habitación del costado oriental del primer patio para poner allí los libros de Eduardo Carranza, comprados generosamente por la Corporación La Candelaria y el Banco de la República, mientras en el segundo patio se levantó un precioso comedor público administrado por Juan Francisco Samper, el hermano tonto de Ernesto, hermano de quien sería el presidente más corrupto de la historia del país, también elegido con los caudales de los hermanos Rodríguez Orejuela, como quedó confirmado en una carta dirigida al entonces presidente Pastrana Arango desde la cárcel de La Picota, mientras esperaban ser extraditados a los Estados Unidos. El cuarto, donde se suicidó Silva, fue destinado al despacho de la directora, desde donde pudo alegrarse mientras departía con sus numerosos invitados y negociando las charlas con buenos caldos peninsulares y destilados de Malta de Escocia, con las azaleas que engalanaban el patio, a sabiendas que allí, durante años, los vecinos habían depositado flores y encendidos cirios para el alma del difunto. 2 meses antes de la inauguración de la casa, el régimen celebró el primer aniversario de la muerte de Eduardo Carranza con una fanfarria que intentaba relegar las tragedias vividas a finales del año anterior, que aún retumban en la memoria de los colombianos. El 13 de febrero de 1986, el gobierno se trasladó en una caravana de 300 vehículos desde la capital hasta el cementerio de Sopó,
donde en presencia de Rosa Coronado, esposa del poeta, sobrina de la escritora marxista Elisa Mújica, trocada al catolicismo en la España de la dictadura y uno de los primeros y más ardientes amores del poeta, y de sus hijos Ramiro, María Mercedes, Juan y la nieta Melibea Garavito, el médico alzatista Ernesto Martínez Capella hizo un recuento de los años de aparición de Piedra y Cielo. Luego, la enorme comitiva se trasladó a la hacienda Yerbabuena, en cuyo oratorio fue oficiada una misa concelebrada con el capellán del Instituto Cáritas, que es lo que suena allá. Con el capellán del Instituto Cari Cuervo y jefe del Departamento de Historia Cultural, Monseñor Manuel Germán Romero, y por el padre Manuel Briceño Jauregui, jefe de Filología Clásica, quien predicó una homilía en su honor. Terminada la misa, los asistentes se mudaron al Paseo de los Poetas frente a la Casa de la Hacienda, y Betancourt con Rosa Coronado descubrieron un busto de Carranza ejecutado al natural por el escultor franquista Emilio Laís Campos, el mismo que hizo la colosal escultura del almirante Blas de Lezo y Olavarrieta, mejor conocido como Patapalo o Medio Hombre, donde el bate llanero, al contrario de su habitual atavío bogotano, cuando vestía capa española de cristianos viejos y boina vasca, aparece con una ruana antioqueña y la cabeza descubierta. Se dijo entonces que el torso, que estuvo durante años en el patio trasero de la casa del poeta, azotado por el defecar de las palomas, había sido donado al instituto para la ocasión, pero según indicó esa misma mañana el periodista Rogelio Chavarría, que tenía por qué saberlo, lo habían vendido por 2 millones de pesos de entonces. Acabado el acto, los invitados pasaron al comedor y allí, entre vinillos y carnes de aves de corral, Alberto Dangón Uribe presentó una cinta fonóptica con la voz de Carranza leyendo Epístola Mortal. Noemí Sanín Posada, ministra de Comunicaciones, la misma que obligó a la radio a transmitir un partido de fútbol mientras retomaban a sangre y fuego el Palacio de Justicia de las manos del M-19, puso en circulación 1 millón de estampillas con la efigie del bate diseñada por Carlos Dupuy. Algunas de las anécdotas de esta celebración típica de los años del gobierno de Belisario Betancourt son memorables. Según Nicolás Suescún, 2 de los asesores del presidente, Afán Buitrago y Hernando Valencia Geikel, no cumplieron la cita mañanera en la casa de Nariño para acompañar al presidente porque se habían amanecido libando con el poeta Fernando Arbeláez en casa del segundo. El presidente, enterado de las circunstancias, envió un pequeño helicóptero de la policía a recogerlos, que aterrizó en un parquecito que había frente al apartamento de Valencia, esperando por ellos casi 40 minutos hasta que mediante fuertes tomas de café amargo lograron despabilar al ensayista de Vito y subiendo el aparato remontaron el vuelo y llegaron a la cita de Yerbabuena, aun cuando habían perdido la de Sopó. Fue a ellos que Rogelio Chavarría, que había llegado puntual a la cita y estaba frente al busto de Carranza con su gabardina inglesa doblada sobre el brazo izquierdo, les contó que la transacción de la pieza del retratista de toreros y diplomáticos de Vicalvaro. ¿Sigo o qué? Según un informe parcial del Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Bogotá, la Fundación Casa de Poesía Silva recibió entre los años 98 y 2005 la bicoca de 3.870.096.355 pesos, datos solo de 6 años, cuando menos dinero recibió de parte del Distrito Capital. No hay informes del dinero recibido entre 1986 hasta 1998, otros 12 años. Y faltan los del Ministerio de Cultura y los que nunca sabremos de la empresa privada, que en últimas es también dinero público. Todas esas enormes sumas fueron dilapidadas en eventos espectaculares
como las suntuosas ediciones de la llamada Historia de la Poesía Colombiana, donde se ha ignorado, como en los tiempos de Stalin y a conveniencia de los directores de la casa, los poetas incómodos u odiados. Los reiterados encuentros de poetas y escritores hispanoamericanos, los eventos en diversas ciudades de la poesía desde la palabra y las ruidosas lecturas de nadaístas y expresidentes criticadas con seudónimos por el tallerista Juan Manuel Roca desde las páginas del Magazine Dominical. Cito a Roca: Ricardo Aricapa escribe en Balada de la Calle El Mundo 29-589 cómo al auscultar la caja de Pandora de la poesía nacional en la Cámara de Comercio de Medellín, entró en batalla con 20.000 versos de toda clase y repertorio. Se encontró con el nocturno de Silva, el ritornelo de León de Grey, poemas del nariñense Gianguillo o el gran Aurelio Arturo, pero también con que el verso ganador de Darío Jaramillo y otro de Hernando Cardoso ocurrió algo curioso. Tuvieron un intenso proselitismo de activos y fervorosos admiradores a juzgar por lo que vio en la caja. Todos los votos eran fotocopias del mismo poema, no cambiaba sino la firma y la cédula del remitente. Como quien dice, la fotocopia tiene la palabra. Como si fuera poco, el mismo Darío Jaramillo dijo al ganar con 19.000 votos: eso me huele a trampa. El Mundo 26-589, MD julio 2 de 1989, 5-1987. Todas estas que también excluían los esfuerzos de otros colectivos en torno al territorio cuando no recibían el mil Hofstad de la directora o los talleristas, el premio Eduardo Carranza o el premio Silva, otorgado a escritores de segunda, pero benefactores de la señora Carranza como Mario Rivero, Fernando Charri, Hernando Valencia, Héctor Rojas y Rogelio Chavarría, o el premio Pegaso, concedido siempre a dedo y con gajes millonarios en pesos y en miles de dólares, y la celebración no solo del centenario de la muerte de Silva, con exposiciones itinerantes por toda la nación y el mundo, sino también la llegada al medio siglo de la propia directora con un gran jolgorio en la Embajada de Colombia en Madrid, en el palacete de la calle Martínez Campos, cuando era embajador Ernesto Samper Pizano, a donde volaron unos 15 concelebrantes, incluidos, dijeron las malas lenguas, Darío Jaramillo Agudelo, Genoveva Carrasco, Alejandro Obregón, Asenés Velázquez, Pilar Tafur, Pedro Alejo Gómez, Carmen Barbo, Marta Álvarez, Daniel Samper Pizano, Patricia Lara, Carlos Castillo, Luis Alfredo Sánchez, etcétera, etcétera. Visitantes asiduos al cercano Café El Espejo de Recoletos 31, donde el futuro presidente de los colombianos departió en más de una ocasión con don Gilberto y don Miguel Rodríguez Orejuela, sus futuros electores. María Mercedes Carranza hizo entonces de la poesía un instrumento de la demagogia política, aduciendo en numerosas ocasiones que la lírica podía sanar las heridas de una sociedad violenta y enferma, como la colombiana de los años de la República del Narcotráfico. Como había sucedido durante la violencia de los años 50 con el nadaísmo, ahora de nuevo la poesía servía como divertimento y distracción. Maestro, una pregunta tan hermoso donde nuestro maestro Carlos Alvarado Tenorio ha estado con nosotros, ha hecho un esfuerzo para venirse desde Manizales para Medellín. Agradeciendo infinitamente esa generosidad esa forma de ser tan hermosa de dejar. Agradecemos a todos. Esa que han ustedes haciendo. Listo, muchas gracias.